El día de hoy yo siento que el Espíritu Santo está inquietando mi corazón para que estemos hablando de Él. Entonces, yo me quiero tomar el tiempo para ir despacito. Es largo este estudio, no importa dónde lleguemos, yo creo que podemos continuar más adelante, pero quiero hablarle de los dones del Espíritu Santo. Y quiero recordar un poquito de cómo terminé hace 2 semanas, antes de que viniera René, y compartiera él el fin de semana pasado. Yo estuve hablando de el Espíritu Santo, hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero el día de hoy hablar de los dones del Espíritu Santo. Yo recuerdo haber terminado hablando de cómo es importante, ¿se acuerdan? Cómo es: mantén tu lámpara llena, ¿no? Así titulamos el estudio anterior. Primero hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, luego hablamos de mantener nuestra lámpara llena, y hoy quiero hablar de los dones del Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando terminamos de hablar de en este estudio de mantén tu lámpara llena, hablaba yo de estos principios que quiero volver a repetir como introducción a lo que voy a hablar, porque son muy importantes. Lo primero que quiero decir es que Dios no quiere que ignore sobre sus dones, sobre los dones del Espíritu Santo. Si usted ignora de los dones del Espíritu Santo, no está obedeciendo a Dios. Dice 1 Corintios 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis de los dones espirituales. El Espíritu Santo está usando a Pablo para hablar a nuestras vidas, y dice que no quiere que ignoremos sobre los dones espirituales. Ignorar de los dones espirituales es peligroso, trae abusos y un uso indebido de ellos. Cuando uno no sabe de los dones espirituales, cualquier persona puede decir que tiene un don de parte de Dios y nosotros creerle porque no sabemos. Para que no le digan ni no le cuenten, mejor lea la Biblia. Eso se oye muy bonito, pero donde dice libro, capítulo y versículo. Es muy importante que nosotros hablemos lo que dice la Biblia. Si nosotros queremos saber lo que dice Jesús, tenemos que irnos a la Biblia. Si yo les doy mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, eso no le sirve a usted para nada. A usted lo que le sirve es la palabra eterna, divina, de principios eternos, divinos, que siempre se van a cumplir, que son absolutos y perfectos de la palabra de Dios. ¿Por qué es muy importante que sepamos de los dones espirituales? Para que no abusen de nosotros, para que nosotros estemos conscientes de lo que es el don de Dios y de lo que no es un don de Dios. Cuando los dones de Dios son pastoreados, los dones crecen y se afirman en la palabra de Dios. Cuando los dones son mal llevados, cuando la gente se crea sus propios criterios y sus propias formas de manejar los dones, puede haber excesos y abusos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos de los dones espirituales. Un segundo punto que nosotros tenemos que saber es que el Espíritu Santo es el que da los diferentes dones. Son únicamente 9. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 9 son los dones del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones espirituales. Llevamos 4, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro
diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 5, 4, 9 dones. Si consideráramos que hubiera más dones del Espíritu Santo, nos meteríamos en un problema. ¿Sabe por qué? Porque ya no sabríamos qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Así es que nosotros creemos que estos son los dones del Espíritu Santo y que no hay más, es una lista cerrada. Son los únicos dones del Espíritu Santo que operan en la iglesia. Estos dones, como los da el Espíritu Santo, los da a sus hijos, a los creyentes, a los que aman a Jesús. No se los da al mundo. Estos dones no están en el mundo. Estos dones no los puede derramar el Espíritu Santo sobre aquellos que no conocen a Jesús. No se los puede dar a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, no han sido inmersos en la sangre de Cristo para perdón de pecados y no han recibido a Cristo en su corazón. Para poder recibir de los dones del Espíritu Santo, primero tenemos que arrepentirnos, luego ser cubiertos con la sangre preciosa de Cristo para perdón de pecados y finalmente pedirle a Jesús que entre a nuestras vidas y se siente en el trono de nuestro corazón y su Espíritu entra a nuestras vidas. Entonces estamos listos para recibir de sus dones. Sin esto es imposible. No hay dones del Espíritu Santo quien no sea hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se tiene que llevar este proceso. Todos somos criaturas divinas, pero hijos de Dios solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo aquellos que le han pedido a Jesús que entre a sus vidas y se siente en el trono de su corazón. Solo aquellos que se han arrepentido y que han clamado a la sangre de Cristo para que les limpie de pecados, y entonces, y solo entonces, pedirle a Jesús que entre a sus vidas. Así es que por eso pensamos y consideramos que esta es una lista cerrada que solo Dios reparte en su pueblo, en su iglesia, en aquellos que han recibido a Cristo. Ahora quiero decirle que todos estos dones los reparte el Espíritu Santo. Aunque son diversos, aunque son diferentes, todos son dados y impulsados, movidos, manifestados por el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así es que el Espíritu Santo es el mismo detrás de cada uno de estos 9 dones del Espíritu Santo. Y los reparte como Él quiere. Eso dice el verso 12. Primera de Corintios 12, verso 11. Note usted que estamos en Primera de Corintios 12. Usted puede después con toda calma volver a leer Primera de Corintios capítulo 12 y aprender más de lo que Dios le revele personalmente. Primera de Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y eso es algo muy importante que usted y yo debemos de saber. Dios le da los dones que Él quiere a cada uno de nosotros. Él es el que decide qué don vamos a tener cada uno de nosotros. Ahora yo le tengo buenas noticias. Normalmente es aquello que anhelamos, aquello que nos llama la atención, aquello que produce expectación en nuestro corazón. A veces hay otros que descubrimos con el tiempo y nos sorprende que Dios nos esté usando de esa manera. Uno de los anhelos de mi corazón era poder profetizar. Y yo soñaba con que un día me visitara el Señor y me diera una palabra profética. Y recuerdo que tenía unos meses, no sé, 3, 4, 5 meses, a lo mejor hasta 6, pero estábamos en una reunión de oración y me acuerdo que vino el Espíritu Santo y fue de una manera tan poderosa que yo no lo pude contener. Empecé a hablar en lenguas y después de hablar en lenguas di la palabra profética. Yo sabía que era Dios. Era tan sobrenatural la manifestación de Dios que el don de profecía fluyó.
y fue muy, muy especial para mí, me bendijo mucho. Y con cierta frecuencia el Espíritu Santo me visita y me da una palabra para profetizarla. Se cumplió un anhelo de mi corazón, pero Dios me ha sorprendido usando el don de fe. Yo no sabía que tenía don de fe. Un día Blake Cromwell, un hombre que es reconocido como profeta, estaba compartiendo en la iglesia donde nací y crecí y dijo: Alejandro, tú tienes un don de fe. Y yo ni siquiera entendía qué era eso. Pero ahorita que hablemos de los dones y hablemos de qué rico es saber que ese don está en mí. Así es que Dios reparte sus 9 dones y le da a cada uno como Él quiere. Diga: como Él quiere. Como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo son para provecho. Nunca son para condenar a alguien, nunca son para juzgar a alguien, nunca son para oprimir a alguien, nunca son para maldecir a alguien, nunca son para esclavizar a alguien o condenar a alguien. Dice 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La RAE dice, la Real Academia Española, el diccionario dice que provecho es beneficio, utilidad. Quiere decir que estos dones que el Espíritu Santo nos da son para provecho, para beneficio, para utilidad. ¿De quién? De la iglesia, porque son dados en la iglesia. Ahora, Dios nos usa en ocasiones para hablar al mundo. No se los da al mundo, pero Dios nos usa con estos dones a veces para hablar al mundo, pero son principalmente de provecho para la iglesia. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así es que aquí en la congregación todo debe ser para provecho y edificación, nunca para condenar, juzgar o maltratar a alguien. Es para la edificación de los demás. Otro punto que me parece muy importante: a través de los años me he dado cuenta que hay mucha gente que cae en juzgar qué es del Espíritu y qué cosas no es del Espíritu. Yo le quiero decir, tenemos que tener temor de Dios. No hay nada que me aterre más que yo decir algo en contra del Espíritu Santo. Porque todos los pecados son perdonados, pero la blasfemia al Espíritu Santo no es perdonada. Así es que yo le animo que no juzgue lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es el Espíritu Santo y lo que no es el Espíritu Santo. Escuche bien esto: una cosa son los dones y otra es la manifestación del Espíritu Santo. Son 9 los dones del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con su amor. Tiene que ver con la paz. ¿Sí está siguiéndome? Los dones son una cosa, la manifestación del Espíritu es otra cosa. Hoy se manifestó como papá, ¿sí? Hoy se manifestó y nos abrazó, nos envolvió en su amor. Otras veces es fuego consumidor y otras viene para redarguir nuestros corazones de pecado. Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta de muy diversas maneras. Una cosa es la manifestación y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver con el Espíritu de Dios. Así es que las manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ver con su paz, con gozo, con convicción de arrepentimiento, de quebrantamiento. Es la certeza que Dios nos da de que Él está presente, de que Él está ahí. Así es que no podemos juzgar qué es y qué no es del Espíritu Santo. Es que la risa no es de Dios. Híjole, cuidado. Es que no es el Espíritu Santo. No haga eso. No haga eso.
mejor nos callamos y oramos. Es que se cayó una persona, eso no es de Dios. Mejor nos callamos y no juzgamos. No rechace, pero menos juzgue. Lo mejor que podemos hacer es orar para que Dios nos dé paz, si es de Él, o nos inquiete lo que no es de Él y nos alejamos, pero no juzgamos. Si no entiendo, si no sé, si no conozco, mejor oro y me callo. Marcos 3:25 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Para mí, este es una alerta que jamás quiero pasar por alto. Así es que si no conozco, mejor oro, pero evito, sobre todo, rechazar y mucho más juzgar. Yo no voy a juzgar. Ahora, nos ayuda mucho mantenernos en los límites y fronteras que nos da la palabra de Dios. Si consideramos los límites y las fronteras que nos da la palabra de Dios, no vamos a tener problemas. Por eso es tan importante que lea la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios, que escudriñe la palabra de Dios. Dígale a su vecino, tienes que leer la palabra. Dígale a otro vecino, tienes que memorizar la palabra. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo llevamos? Vamos, hay más o menos. Entonces empezamos como al 25. Ok. Y quiero darles una breve explicación de estos 9 dones. Voy a empezar con los dones de expresión. Hay 3, están clasificados los 9 dones en 3 grupos. El primer grupo del que yo les voy a hablar es el de los dones de expresión. Es decir, que el creyente habla como Dios habla. Son 2 los dones de expresión. ¿Cuáles son esos 2 dones? El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ya hemos hablado del don de lenguas, pero como estamos en este estudio, voy a hablarles un poquito del don de lenguas. Dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a quiénes. Cuando usted habla en lenguas, ¿a quién le habla entonces? Le habla a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Necesitamos orar en lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas, no le estamos hablando a la gente, le estamos hablando a Dios. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos lo que Dios quiere hablar a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Escritura. Así es que, dice aquí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así es que tenemos que hablar en lenguas, porque al hablar en lenguas estamos hablando el lenguaje de Dios y estamos haciéndolo con Dios. 1 Corintios 14 y verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo que se edifica. Cuando usted ora en lenguas, lo que está haciendo es fortalecerse espiritualmente. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Por eso yo procuro estar orando en lenguas cuando estoy esperando al médico, cuando estoy en una fila en el banco, cuando estoy en un lugar donde pareciera que no hay nada que hacer. Estoy orando en lenguas, estoy orando en el Espíritu, porque eso me edifica. El que profetiza, dice aquí, pero el que profetiza edifica la iglesia. La profecía es para edificación de la iglesia, pero las lenguas es para mi propia edificación. Por eso yo tengo que orar
en lenguas. El verso 14 de 1 Corintios 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Recuerde que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros como conviene. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto porque yo no entiendo lo que estoy orando. Porque nadie entiende, solo Dios. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Por eso es que cuando viene un tiempo de adoración y adoramos en el espíritu, estamos cantándole a Dios, yo puedo adorar en el espíritu, como el espíritu me impulsa a adorarle, pero también puedo orar en el entendimiento. Muchas veces, sin que yo del todo lo entienda, estaré recibiendo la interpretación de las lenguas que estoy levantando y estaré adorando a Dios como el Espíritu me está guiando a adorar. ¿Me estoy explicando? Dice aquí que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta que lo que hacemos es bíblico? ¿Se da cuenta que lo que hacemos es lo que Dios está pidiendo? Cantar con el entendimiento, pero también cantar con el Espíritu. 1 Corintios 14, verso 17, dice: porque tú a la verdad bien das gracias. Este versículo habla de que nosotros, cuando estamos dando gracias a Dios en el Espíritu, lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu nos está guiando cómo debemos de hacerlo. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando nosotros estamos adorando en el Espíritu, pues no lo estamos haciendo para el que está al lado. Lo estamos haciendo porque estamos adorando a Dios y llega un momento en que queremos adorarlo más íntimamente y nuestra adoración va directa a Él, de nuestro espíritu a su espíritu. Dice: bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Y Pablo dice una verdad que nosotros debemos de saber. El don de lenguas es algo que empieza como un chorrito y de repente Dios empieza a aumentarlo hasta que se vuelve un río de lenguas, de palabras diferentes que salen de nuestro interior. Por eso Pablo decía: hablo más que todos ustedes, porque puede ir creciendo el orar en lenguas. Dios va agregando palabras y frases y cosas con las que nosotros podemos adorar en el Espíritu. Primera de Corintios 14:39 dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hay mucha gente que se asusta de que su hijo, su esposa, personas a su alrededor estén orando en lenguas, adorando en lenguas, y hacen algo que la Biblia dice que no se haga: impedir que se hable en lenguas. Yo tengo un hermano que quiso controlar esto en su esposa. Yo no sé si lo logró, pero yo veía que le molestaba, pero en serio, pero está yendo en contra de lo que dice la palabra. Nadie puede prohibirnos aquello que dice la palabra que debemos hacer. ¿Me está siguiendo? Ok. Y el verso 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Todos los dones que Dios, el Espíritu Santo, nos da, se hacen decentemente y con orden. Yo puedo decir que una de las maneras en las que nosotros podemos ver si algo es de Dios o no es de Dios, número uno, es la paz que Él da. Si una persona está haciendo una cosa así media rara, yo me acerco y le pregunto: ¿sientes paz o sientes angustia? Y si está haciendo cosas raras y dice siento angustia, eso no es de Dios. Inmediatamente hay que llevarla aparte para liberarla.
o ahí mismo. Pero cuando una persona está haciendo algo que a nosotros nos parece raro y nos acercamos y le preguntamos, ¿sientes paz? Y dice, sí, y gozo y amor. No, pues es el Espíritu Santo que está tratando con esa persona. No juzgo, simplemente pregunto lo que esa persona está percibiendo. ¿Me está siguiendo? Ok, vamos a hablar ahora del don de interpretación de lenguas. Es nuestro segundo don que vamos a analizar. Seguimos diciendo que es hablar como Dios habla. Dios revela lo que en lengua se ha dicho. Esa es la interpretación de lenguas, es el don de interpretación de lenguas. Nadie le entiende. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que vamos a interpretar? Bueno, es que hay don de lenguas angelicales y hay don de lenguas humanas. Fíjese cómo dice Hechos 2 y verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2 es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos. Eran como 120 personas reunidas en ese lugar donde cayó el Espíritu Santo por primera vez en la tierra y los llenó a todos con el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas que el Espíritu Santo les daba. Ya había, como era la fiesta de Pentecostés, estaban muchos judíos de muchas partes del mundo que llegaron a ver de qué se trataba ese estruendo y se encontraron a los discípulos hablando en lenguas, pero eran lenguas humanas. Dice aquí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las escrituras se suman, nunca se restan, siempre se suman, nunca se contradicen, siempre se suman. Así es que cuando dice que el que ora en lenguas ora a Dios y nadie le entiende, está hablando de las lenguas angelicales que dice Primera de Corintios 13, verso 1. Dice así la escritura. Si yo hablase lenguas, ¿qué dice ahí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, quiere decir que hay dos tipos de lenguas, las humanas y las angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este versículo nos deja claro que hay lenguas que no entendemos. Y hay lenguas que aunque no entendemos, las puede entender un extranjero que escuche su propia lengua, que puede ser inglés o chino, o hebreo o árabe. Yo conozco personas que Dios les dio el don del inglés y empezaron a hablar inglés. Hubiera estado feliz mi hija con algo así, pero lleva muchos años estudiando inglés. Yo creo que estos dones del Espíritu son sobrenaturales, son poderosos y son hermosos. Hay personas que han recibido de parte de Dios una bendición especial y les ha dado un don. No estamos hablando de los dones del Espíritu, sino algo que Dios hace con una persona. Les dio una voz sensacional para cantar que no tenían antes. Y esas cosas Dios las hace. Hay lenguas humanas y angélicas. Las lenguas angélicas nadie las entiende, las lenguas humanas quizás no las entiendas tú, pero son lenguas que algún extranjero puede reconocer como su lengua. Ha habido reuniones en donde hay mucha gente y de repente se levantan la adoración en lenguas y ha habido gente extranjera que entra y oye que se está alabando a Dios en su propia lengua. Ha sido un bonito testimonio a través de estos 35 años que llevo de conocer al Señor. No se requiere interpretación para que Dios entienda. Cuando usted ora en lenguas, pues Dios entiende lo que usted está orando, porque hablamos a Dios. Pero cuando Dios quiere hablar a los hombres, ¿qué puede impedir que Él quiera dar un mensaje en lenguas?
no hay ningún problema. Por eso Él dio el don de interpretación de lenguas. Y a veces se va a acercar a algún profeta y va a orar en el Espíritu, va a dar la palabra profética en el Espíritu y luego Dios le va a dar la interpretación de lo que ha dado en el Espíritu. ¿Me estoy explicando? Porque Dios quiere hablar a la persona, porque Dios quiere hablar a la iglesia. Dios habla como Él quiere, y si Él quiere hacerlo en lenguas, primero lo hará en lenguas y después nos dará la interpretación. Si no existe el don de interpretación de lenguas, la gente debe de evitar de dar una palabra en lenguas. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos sin entendimiento. No entendemos lo que se está diciendo. Las lenguas que vienen de parte de Dios a la gente requieren del don de interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si no hay quien interprete las lenguas, no será de provecho. Por eso es muy importante que cuando hay una palabra de parte de Dios en lenguas, siempre debe haber alguien que la interprete. Si no hay, mejor no la damos. Las lenguas sin revelación, sin interpretación, no son de provecho. Dice Primera de Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Muy claro, ¿no? Primera de Corintios 14:11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así es que por eso es tan importante el don de interpretación de lenguas, porque habrá momentos en que Dios quiera hablar a su pueblo, a la gente en lenguas. Quien diga que Dios no habla en lenguas a los hombres, entonces estará pues anulando el don de interpretación de lenguas, o será medio egoísta, ¿no? Ya nomás oro en lenguas y a mí me interpreto, nada más a mí. No, Dios le habla a la gente también en lenguas y se requiere de este don de interpretación de lenguas. Voy a hablarles ahora de los dones de revelación, espero que me dé tiempo de terminar con ellos. De revelación, el creyente sabrá algo como Dios lo sabe. Lo voy a volver a decir, el creyente sabrá algo como Dios lo sabe. Son 4 los dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía y discernimiento de espíritu. 4 dones son los dones de revelación. El creyente sabrá algo como Dios lo sabe, porque Dios sabe todas las cosas, pero ¿cuántos saben que no sabemos todas las cosas que sabe Dios? Necesitamos de su revelación, de estos dones de revelación, y muchas veces mientras estamos ministrando necesitamos que Dios intervenga y nos dé a través de estos dones revelación de lo que está sucediendo. Muchas veces no tenemos la información suficiente, necesaria para resolver algo. Muchas otras tenemos la información, pero no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Dios usa este tipo de dones para ayudarnos a ministrar, para ayudarnos a resolver situaciones complicadas y difíciles con las que nos enfrentamos los siervos de Dios. En la palabra encontramos muchos ejemplos de cómo los siervos de Dios se movieron con estos dones de revelación. Vamos a hablar del primero de ellos, palabra de ciencia o conocimiento. Juan 4:17 nos da un ejemplo. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Jesús está ahí, le dice: ve y llama a tu marido. Y dice: yo no tengo marido. Y dice, Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús está dándole lo que es una palabra de ciencia, una información que él no podía conocer por labios de ella, porque no la conocía hasta ese momento,
y no conocía de ninguna otra fuente. Dios le reveló una información que solo ella tenía. Es muy padre este tipo de dones de revelación. Yo recuerdo que estábamos en una reunión de coordinadores de células, y de repente subieron por el copastor de la congregación, porque había una liberación muy fuerte en la planta baja. Estábamos en un auditorio en la planta alta y bajamos a ver a la persona que estaban liberando. Y la liberación era algo de veras fuerte. Y después de batallar unos minutos, yo estaba ahí junto con el copastor, después de estar batallando unos minutos, el Espíritu Santo me revela adulterio. Estaba ahí el esposo, pero había adulterio. Entonces yo me acerqué y al oído le dije al copastor, el Espíritu Santo me está diciendo que es adulterio el problema. Entonces le pedimos al varón que saliera un momento y confrontamos ese espíritu de adulterio. Y fue libre esa mujer. Ese fue un caso muy específico. Habrá otros donde el Espíritu Santo nos haga sentir que no debe salir el marido y tiene que ser confrontado esa situación. ¿Me estoy explicando? Es Dios el que decide. No es una fórmula que siempre funcione. Es Dios, es el que nos guía y decide. Palabra de ciencia o de conocimiento. Un día había invitado a Lupita, híjole, no sé si puedo ¿me permites darle el testimonio? ¿Sí? Un día había invitado a Lupita que sirviera con nosotros en el grupo de jóvenes, y ella se había hecho muchos estudios y había intentado tener hijos de muchas maneras. Y cuando terminó la reunión, yo la vi a los ojos y el Señor me dijo, está embarazada. Yo la vi a los ojos y le dije, Lupita, vete a hacer estudios porque estás embarazada. Ya estaba ahí Daira. Así es que ella se fue a hacer estudios y resultó que Daira dijo, ¿qué tal? Y fue tremendo porque a Lupita le habían dicho que era imposible que tuviera hijos. Y Dios hizo el milagro y la palabra de ciencia vino para decirme que… ¿Fue así o no fue así, Lupita? Así fue. Esa es la palabra, es deliciosa la palabra de ciencia. Dios me revela que Él quiere sanar. Y tú estás orando, estás aquí delante de la congregación y Dios dice, quiero sanar esto. O este es el día que debe haber perdón al papá y hay personas que necesitan perdonar a su papá. O este es el día en que Dios quiere darle un abrazo, como hace rato, a sus hijos. Y entonces nos dejamos guiar y el Espíritu Santo abraza a las personas. Nunca se usa esta información para herir, para lastimar, para chismear o difamar a alguien. Ahora, vamos a hablar de un segundo don, la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia nos da una información, pero la palabra de sabiduría es padrísima porque nos da el cómo. La palabra de ciencia nos dice qué, pero la palabra de sabiduría nos dice cómo. Nos dice cómo hacer las cosas. Hechos 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dios nos revela cómo se hace. A lo mejor no tenemos la información, pero sabemos cómo resolver la distribución diaria sin que haya una gran discusión, sin que haya pleito, sin que uno se enoje y los otros no.
Qué poderosa es la palabra de sabiduría. Muchas veces estamos en una consejería, escuchando mi esposa y yo, escuchando yo lo que está diciendo la gente. Trae un caso de las arañas, ¿no? Así, puras telarañas y no sabes ni por dónde. Y el Espíritu Santo empieza a decirnos cómo abordar el tema y qué pasos seguir para resolver la situación. Y es poderoso ver cómo Dios respalda eso que Él nos guió a decir. Palabra de sabiduría. Muchas veces en consejería hemos vivido esto. Casos que no sabemos ni cómo y de repente el Espíritu Santo nos empieza a guiar y nos dice cómo. No tiene que ver con experiencia, no tiene que ver con sabiduría humana, con nuestra inteligencia, no tiene que ver con mucho estudio, es por la revelación del Espíritu Santo. Vamos al tercer don, discernimiento de espíritu. Hechos 16:16. Pablo llega a Filipos y va a la oración a donde iban cada sábado. Y en este tiempo de oración siempre iban caminando y atrás venía una mujer diciendo: estos hombres son enviados de Dios y hablan la palabra de Dios. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Y Pablo, pues no le molestó al principio, no se dio cuenta al principio. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que él no se había dado cuenta de qué tipo de espíritu había en esa mujer. Él, cada día que iba a la oración, le salía esta mujer y decía estas cosas, y él no se había dado cuenta por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora ese espíritu de adivinación. ¿Cómo fue que se dio cuenta? Por el discernimiento de espíritus. Fue hasta que Dios le reveló que eso no era de Dios, que él echó fuera ese demonio. El enemigo siempre va a buscar imitar a Dios. El enemigo siempre va a tratar de engañarnos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay personas que creen tener un don de Dios cuando realmente están siendo usadas por el enemigo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo que dice la palabra y no ignoremos acerca de los dones. Un día un pastor, déjeme contarle, un pastor, amigo en otro tiempo, estaba en su iglesia y entró una mujer que decía ser profeta. Y empezaba a dar profecías y el pastor se apantalló. Tanto que se fue de viaje, tenía una reunión, un fin de semana, y se le hizo fácil dejar la congregación encargada. No sé si a ella o a otros dos líderes. El caso es que estaba tratando de acordarme del nombre del pueblo, pero bueno, ya me acordaré. Y el caso es que esta mujer empezó a decir que Dios le estaba diciendo que el pastor andaba chueco y que tenían que dejarlo y seguirla a ella. ¿Y qué cree? Sí le creyeron. Y cuando regresó el pastor, todas las ovejas estaban en contra de él. Porque la disque profeta les había dicho que estaba en pecado. Y los engañó a todos. Y le dio baje con las ovejas y con la iglesia.
le dividió la iglesia a tal nivel que casi desaparece la iglesia. Por eso es tan importante este don de discernimiento de espíritus. Mire, le voy a dar otro testimonio. Había una persona que empezó a visitar la cárcel, que iba con la idea de enseñar la palabra a los presos. Pero algo me decía a mí que no andaba del todo bien este hombre. ¿Y sabe qué? Con el tiempo, este hombre empezó a manifestar lo que realmente había dentro de él. Este hombre se enteraba de quién era la esposa del que estaba preso, se enteraba de cuál era la dirección y visitaba a las mujeres en sus casas y luego abusaba de ellas. Tremendo. ¿Por qué? Porque se hacía pasar por alguien que tenía un don de Dios y no tenía ningún don de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es tan importante que conozcamos de los dones espirituales. Un día estaba yo en mi oficina y me dice el copastor, allá abajo hay unas personas, parece que hay una persona endemoniada, baja y ayúdalos. Y bajo yo solo y me encuentro con una familia de 5 integrantes y todos venían enchamucados. Y una de ellas les daba palabra que decían que era de Dios. Y ellas estaban impresionadas de lo que decía la hermana. Y cuando llegué, el Espíritu Santo me dijo, eso no es de Dios. Y empezó a hablar y le digo, cállate en el nombre de Jesús. Y los demás asustados, ¿por qué le hablas así a la profeta? Casi, casi, ¿no? Cállate en el nombre de Jesús. Te ato en el nombre de Jesús. Y empecé a liberarla. El rato empezó con las manifestaciones y ya entendieron de qué se trataba. Pero uno por uno los tuve que liberar a los 5. Y fue tremendo, pero todo empezó con este don precioso de revelación. Don de revelación, discernimiento de espíritus. Es muy importante el don de discernimiento de espíritus. Voy a terminar con el don de profecía. ¿Cuál es la idea de hablar de estos dones? Que a usted le den ganas de tener de estos dones, que usted anhele, que desee. Dice la Biblia, procurad los dones espirituales. Procurad quiere decir que estemos interesados, que estemos invirtiendo en conocer y en desarrollar estos dones. Voy a hablarles del don de profecía brevemente. El don de profecía es hablar de parte de Dios, ser un portavoz de parte de Dios. Y hay 4 niveles de profecía. Es muy importante esto, por favor anótelo por ahí. 4 niveles de profecía. Número 1, el de la palabra de Dios. Es 100% segura, 100% la palabra de Dios, 100% perfecta, 100% sin fallas, 100% sin aderezo humano. Así es que nos conviene que nos profeticen con la palabra de Dios. Segundo nivel, el ambiente espiritual o el espíritu de la profecía. El ambiente profético o el espíritu de la profecía. Usted se ha dado cuenta que cuando estamos adorando a Dios, el ambiente se carga de la presencia de Dios. Se vuelve tan tangible, tan fácil reconocer la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, que hay un ambiente propicio para profetizar. Yo podría asegurar que todos, de una u otra manera, sentimos, percibimos lo que Dios quiere. De alguna manera el Espíritu Santo nos hace saber lo que hay en su corazón. Eso es profecía. Es el ambiente profético. En un ambiente profético
en un espíritu de profecía, cualquier persona puede profetizar. Todos. Por eso yo a veces le digo a las personas que tienen un don profético que den oportunidad de que otras personas en algún momento se muevan con cierta, hay que tener valor, acercarse a mi esposa, decir siento una palabra y darle la palabra a ella primero. Porque lo que queremos es que haya dones espirituales. Y en un ambiente espiritual, en un espíritu de profecía, cualquiera puede profetizar. Tercer nivel de la profecía es el don profético. El don profético. O el don de profecía es precisamente este don que da el Espíritu Santo y que es de los 9 dones del Espíritu Santo. Este don de profecía es el que viene con cierta frecuencia y se da a través de una persona. Es un don que da el Espíritu Santo y que cuando el Espíritu Santo quiere, impulsa a la persona para que dé esta palabra profética. Y hay un cuarto nivel y con esto terminamos, hasta aquí lo vamos a dejar. Es el nivel del profeta, el oficio del profeta. Este nivel de profecía es el nivel que usted vio la semana pasada aquí con Hernán Gómez cuando él estaba hablando a mi vida. ¿Se acuerdan que lo vieron el video? Dije ¿qué? No, Hernán Acosta, regué el tepache. Hernán Acosta nos dijo aquí en el video de hace una semana, nos dio una muestra de lo que es el nivel del profeta. Es un nivel, la verdad, muy alto de revelación, en donde se conjugan lo que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, y la profecía se mueve en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay revelación de cosas muy específicas y especiales de nuestro corazón que Dios le da al profeta. Así es que hemos hablado de 2 de los grupos de dones. Hemos hablado ya de 6 dones del Espíritu Santo, del don de lenguas, de interpretación de lenguas, del don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus y el de profecía. Y si Dios nos permite, vamos a ver los últimos 3 dones más adelante, pero vamos a orar. Así con sus ojos cerrados yo quiero decirle, el Espíritu Santo no quiere que usted ignore sobre los dones del Espíritu. Dios quiere que usted sepa de los dones del Espíritu Santo. Dios quiere que usted se interese por desarrollar los dones que el Espíritu Santo le quiere dar, porque son dones que Dios ha dado a sus hijos para la edificación de la iglesia. Y Dios quiere edificar a su iglesia a través de su vida. Por eso es importante que usted descubra los dones que Dios le ha dado. Y por eso estamos hablando de estos dones, porque son muy importantes para la iglesia. Y usted seguramente tiene uno. Necesitamos de ese don. Hay personas que van a recibir varios, no 1, 2 o 3. Pero es importante que sean conocidos, que sean pastoreados. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos. Te doy gracias porque hoy hemos hablado de estos dones que da tu Espíritu Santo como Él quiere. El Espíritu Santo de Dios da estos dones a cada uno de nosotros como Él quiere. Y estamos contentos, Señor, agradecidos, Señor, por el don que tú nos has dado. Dice tu palabra que tú das a cada uno el don que tú quieres. Así es que cada uno de nosotros tiene un don, cuando menos un don. Y tú quieres que ese don
sea de edificación para la iglesia. Te pido, Señor, que exploten esos dones. En el nombre de Jesús, que fluyan esos dones. Que haya un avivamiento en este lugar, porque tú avivas los dones que hay en cada uno de tus hijos aquí en el manantial. Que sea este lugar un manantial del fluir de tus dones espirituales y de la manifestación del don del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias por estos dones maravillosos que tú nos has dado. Bendecimos tu obra y bendecimos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también, Señor, oramos para que nos uses con poder, con el poder de tu Espíritu Santo y estos dones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.